Amén. Amén, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con los estudios del libro de Lucas. Hoy comenzaremos capítulo 2. Y bueno, hermano Agustinho, bendiciones a todos, amados hermanos. Ok. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a la latitud donde se encuentre cada uno. Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar entonces con el estudio de la carta que escribió Lucas, o que se le atribuye a Lucas. Hasta ahora lo que hemos estudiado, hemos visto que Lucas, como él dijo en la misma carta, cuando se le escribe a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, él investigó diligentemente todas las cosas y por lo que hemos visto realmente fue así, porque él detalla muchas cosas. Hay muchos detalles en esta carta de Lucas, en este evangelio, que no están detallados en otro evangelio, así como hay también otros pasajes en otros evangelios que Lucas no detalla. Pero vemos que por él no ser un testigo presencial de los hechos, él detalló muchas cosas, o sea que él tuvo que buscar los escritos o entrevistar a las personas que fueron testigos de estos eventos para reunir información y poder así escribir este evangelio a este Teófilo, que hasta ahora no sabemos quién es, pero sabemos que era un cristiano. ¿Qué pasó? Estamos saludando a Gaby y a Yubi. Ah, ok, me estabas hablando a mí. Ok, entonces ayer estuvimos estudiando todavía el capítulo 1, vimos a partir del versículo 57, ya estuvimos viendo sobre el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué es lo más relevante que ustedes encuentran en este nacimiento de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que más le llamó la atención en lo que estudiamos el día de ayer? ¿Quién puede decir algo sobre lo que le llamó la atención? Más le llamó la atención sobre este evento, el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, Agustín, creo que es algo bastante importante y a mí me llama mucho la atención porque él es el que anunciaba el bautismo de arrepentimiento, que se enderezaron las sendas, o sea, él vino antes de Cristo. Él como que preparó el camino para Jesús. Eso es algo que es un privilegio, pues ponerse en los pies de Juan, pues el trabajo que hizo Juan es algo hermoso, inclusive haber bautizado inclusive al mismo Jesucristo, o sea, todo lo que ocurrió y Dios lo quiso de esa manera. Y como dice el versículo que leímos ayer, lo voy a leer, que el niño, como decía la profecía de Zacarías, el 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso es lo que más me llama a mí la atención de Juan. Claro, ese fue el trabajo que le correspondía a Juan, lo que él vino a hacer al mundo. Pues. Dios lo trajo al mundo milagrosamente, porque el hecho de que su mamá Elizabeth y su padre Zacarías fueran personas de edad avanzada, ya era muy difícil o casi para el hombre imposible que ellos pudieran tener un bebé. Pero Dios quiso que ellos tuvieran un bebé para cumplir un propósito. Y el hecho de que haya nacido de personas ya de edades avanzadas tenía también un mensaje para los demás, para el pueblo. Y por eso la gente también se sorprendió, la gente se maravilló, como dice la escritura, porque el hecho de que una señora ya de edad avanzada haya tenido un bebé no era normal, eso no era algo que acontecía normalmente. Solamente imagino que ellos, conociendo la historia del pueblo de Israel, conocían la historia de Sara y Abraham. Pero de ahí en adelante sabemos que hay mujeres que eran estériles, que quedaron embarazadas, pero ancianas no se conoce mucho, no se conoce. Entonces era un mensaje para el pueblo también, para el pueblo que estaba presente, el pueblo de Israel que estaba ahí, de que este es un niño especial, un niño que había nacido con unas condiciones especiales y que fue enviado por Dios. Cuando Zacarías o Elizabeth hablaba de que el ángel se le apareció a Zacarías en el templo mientras ministraba lo que era el incienso,
ellos podían creer, porque no era normal que una señora de esa edad quedara embarazada, no era normal, o sea, no era posible pues para un ser humano. Entonces era como la manera para que la gente creyera realmente en que Juan no era un niño normal como los demás, era un niño especial que vino por voluntad de Dios a cumplir un propósito. Y fíjense que otra cosa que me llama la atención es que el mismo ángel le dice a Zacarías cuál era el nombre que iba a llevar el niño, así como el ángel también le dice a María cuál es el nombre que va a llevar el niño que iba a tener. Fíjate que le pone por nombre Juan. ¿Se acuerdan lo que significaba Juan? ¿Se acuerdan? Viene de una raíz hebrea que significa hombre fiel a Dios. Hombre fiel a Dios. Él iba a ser fiel a Dios. Era su condición. Y Dios cuando le colocaba un nombre a alguien era porque lo describía. Era una manera de describir la personalidad de esa persona. Como el caso de Jesús. Jesús era el Salvador. Ese es el significado. Salvador porque venía a salvarnos de los pecados. Entonces el nombre siempre tenía un significado y Dios escogía los nombres de acuerdo al propósito que Dios tenía para cada uno de estos hombres. Fíjense que cuando lo fueron a circuncidar, los que habían venido, la gente llamaba al niño como por el nombre de Zacarías. Pero la mamá, Elizabeth, le dice, no, no se llama Zacarías, se llama o se va a llamar Juan. Y la gente dice, bueno, ¿cómo es que se va a llamar Juan si en tu familia no hay nadie que se llame Juan? O sea, normalmente por tradición siempre colocaban los nombres los antepasados o de los padres. Pero en este caso, ellos simplemente dicen, es Juan, y le preguntan a su papá por señas, que ayer habíamos dicho, y por qué le preguntaban por señas, si Juan, Zacarías fue mudo, no sordo. Pero bueno, ya ayer dimos la explicación de eso, o aparentemente lo que podía haber ocurrido. Entonces el mismo Zacarías pide una tablilla y escribe que se iba a llamar Juan. Y todos se maravillaban, dice ahí, todos se maravillaban, significa todos se sorprendían. O sea, no entendían por qué se iba a llamar Juan, aunque ellos entendían el significado del nombre Juan, porque ellos en el hebreo entendían esas palabras, entendían el significado. Dice, se llenaron de temor, digo, y al momento fue abierta la boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. En ese momento, cuando él escribe el nombre del niño en una tablilla, dice que su lengua fue suelta y empezó a hablar. Y lo primero que hizo fue bendecir a Dios, engrandecer a Dios. Fue lo primero que hizo. Y la gente se llenó de temor. Se llenó de temor porque vieron un milagro, vieron algo especial que había sucedido en ese momento. Sabemos que ya Zacarías había estado 9 meses mudo desde que salió del templo, que la esposa quedó embarazada hasta que tuvo al bebé, a los 8 días después que fue circuncidado. Y fue cuando él empezó a hablar. Y todos los que le oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y eso hablamos ayer de eso, que las guardaban en su corazón. Ya más o menos llegamos a un consenso sobre el significado de eso de guardar en su corazón. Todos los que lo oían, guardar en su corazón. Y se preguntaban, ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño? O sea, entonces todas las señales tuvieron un propósito. Y era que entendiera los vecinos y los amigos y todas las personas que estaban ahí, los familiares, que este no era un niño normal que había nacido. Era un niño especial que había nacido y tenía un propósito por el cual había venido al mundo. Y esa era la razón por la que hubieron tantas señales, para que la gente pudiera creer que eso venía de parte de Dios, que ese niño venía de parte de Dios. ¿Algún comentario? Bueno, después vimos la profecía de Zacarías, donde dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, dice que empezó a profetizar, a hablarle a los vecinos y a los familiares que estaban ahí, y lo primero que él empieza a hablar es sobre el Salvador, Bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Entonces habla primeramente de Jesucristo, a pesar de que él ni siquiera había nacido, ya habla como en presente. Ya Jesús estaba en el vientre de María, ya tenía 3 meses cuando nace Juan el Bautista, pero no había nacido. Pero ya Zacarías profetiza ya que había llegado, ya estaba,
Ya Dios lo había traído al mundo y estaba en el vientre de María todavía. Y después profetiza y habla sobre el niño Juan, el que era hijo de él, el propósito que iba a hacer lo que dijo ahorita Alejandro. ¿Cuál era el propósito de él? Que era ir delante del Señor y preparar sus caminos. Y vemos que eso fue el, el trabajo que él tuvo, la labor que él desempeñó durante su ministerio. Al final termina el capítulo 1 hablando sobre el niño, sobre Juan. Dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Lo que decíamos ayer, o sea, no es que él estuvo en lugares desiertos, no es que la mamá y el papá lo abandonaron en un sitio desierto y se olvidaron de él, sino que yo imagino, que la Biblia no lo dice, que él a cierta edad, hasta cierta edad, él estuvo sujeto a sus padres. Para que él creciera espiritualmente, se fortaleciera espiritualmente, él tenía que alimentarse espiritualmente. Y la manera de alimentarse espiritualmente era la palabra de Dios, lo que ellos conocían hasta ese momento, que era la ley de los profetas. Era lo que ellos tenían, y él tenía que alimentarse. Imagino que el padre era sacerdote, era levita. El padre de Zacarías era sacerdote y lo instruyó. Tuvo que haberlo instruido desde niño, como a todo israelita, los instruían desde niño sobre los caminos de Dios, sobre la ley, sobre los profetas y todas las cosas que se hablaron, pues, los padres, lo hablaron los padres. Entonces él se fortalecía en espíritu y cuando ya estaba fuerte en espíritu, porque para irse a un lugar desierto, para empezar un trabajo, para hacer una labor importante, uno tiene que ser fuerte, tiene que estar fuerte primeramente para que no caiga. Y él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Fue su preparación para presentarse ante Israel y empezar a predicar. Y la predicación es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan Bautista. Arrepentidos. Y la gente venía a él y eran bautizados, tanto los soldados como los que recogían impuestos, todos los israelitas venían con muchos de ellos que venían a ser bautizados por Juan. Y él siempre les decía lo que tenían que hacer, o sea, porque yo le preguntaba, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Los soldados, bueno, no abuséis de su poder, no hagan más de lo que, no hagan más o no abusen de lo que hasta donde deben hacer. Y los recaudadores de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? No cobren más de lo debido. Y así iba enseñándole a cada uno de ellos cuál era su manera de actuar. No es que iban a dejar de hacer el trabajo que tenían que hacer en la sociedad, pero hacerla correctamente e ilegalmente, sin abusar de los demás. ¿Comentarios hasta aquí? Y eso, bueno, eso más o menos lo vimos ayer, toda esta parte. Hoy vamos a ver entonces el capítulo 2 y vamos a ver el hecho más importante y trascendental de la historia de la humanidad. Y eso es lo que relata el capítulo 2. Es lo más trascendental y más importante, que fue la llegada al mundo del Salvador, del Hijo de Dios, el que tuvo predestinado, fíjense lo tan importante, que estuvo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios ya tenía la idea de hacer el mundo, de crear a los seres humanos, ya Dios sabía y tenía predestinado que este evento sucediera. Y aquí se cumple este evento. Es el más importante, es lo más maravilloso que ha sucedido en esta humanidad. Estuvo preparado y estuvo en la mente de Dios siempre. Y Dios lo realizó en este momento. Imagínense la gente, lo maravilloso para la gente que vivió ese momento, aunque a lo mejor ellos ni siquiera llegaron a entender o llegaron a entender el significado tan grande que era esto, el nacimiento del Salvador, porque para ellos, como nación de Israel, como pueblo de Dios, para ellos el Salvador no simplemente era alguien que iba a salvar al mundo, para ellos el Salvador era alguien que iba a salvar a Israel, nada más. Para ellos el Salvador venía a librarlos de Roma, o sea, era un trabajo limitado. Pero ya nosotros, que ya tenemos la escritura, que ya comprendemos las cosas tal y como fueron escritas, entendemos que esto fue mucho más allá. Era mucho más allá, porque no solamente venía a salvar a Israel, venía a salvarnos a nosotros también, venía a salvar a todo el mundo. Dios no desea que nadie perezca, como dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta, en el capítulo 3. Dios no quiere que nadie perezca.
Dios quiere que todos se salven. Y por eso Dios se proveyó de un cordero, que era este cordero, el Hijo de Dios, que nacería o nació para que nosotros por él pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener la vida eterna. Porque al final el mundo no es, la verdadera vida no es esta. La verdadera vida no es la que nosotros estamos viviendo en el mundo. Esto es simplemente un transitar momentáneo. La verdadera vida es la que viene, es la que viene después, es la que viene después de esta vida. O sea, lo que realmente vamos a vivir es lo que viene después de esta vida. Es lo que realmente importa, es lo que realmente tiene que darnos importancia. No quiere decir que vamos a abandonarnos en este mundo porque el mundo no importa, el mundo sí importa porque vivimos acá y es el momento de prepararnos para la otra, para la vida que viene. Pero la que debemos preocuparnos realmente, la que debemos estar pendientes y estar siempre preocupados es por la que viene. Y Cristo vino a prepararnos para eso. Por eso la gente no entendió, porque para ellos era el mundo físico, para ellos era el gobierno de Israel, el dominio de Israel sobre el mundo. No que el mundo estuviera, o un imperio como el romano estuviera gobernando y imponiendo sus leyes sobre el pueblo de Dios, que era Israel. Ellos no podían entender eso. Entonces, para ellos se limitaba, las cosas se limitaban simplemente al mundo. Ellos no veían más allá. Y Cristo vino a hacer algo que era mucho más allá, que ellos ni siquiera entendieron en ese momento. Que ni los apóstoles que estuvieron con él 3 años, viendo todo lo que él hacía, todo lo que él dijo y todo lo que él enseñó, llegaron a entenderlo. Estaban como limitada su visión hacia lo terrenal solamente. No veían más allá, porque para ellos lo importante era el dominio de Israel sobre el mundo. Para ellos era el mundo, no existía más nada. Pero ya nosotros entendemos que el mundo es simplemente un paso al mundo que viene, a la vida que viene, que es la eterna, la que no se va a acabar nunca, la que siempre va a estar ahí, la que vamos a estar disfrutando con Dios y que muchos ya han partido y están allá, ya disfrutando de esa bendición para que fue preparada por Dios para cada uno de los que obedecen al Evangelio, todos nosotros que hemos obedecido al Evangelio. Entonces, el evento más importante está relatado en el capítulo 2, más trascendental, la maravilla más grande que puede suceder en la humanidad. Y vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese que se promulgó un edicto. Augusto César, ¿quién era? Augusto César era el gobernador del Imperio Romano, el líder máximo del Imperio Romano, el César. Era el máximo, y él quería contar cuánto era la población que tenía su imperio. Y los censos no se hacían como se hacen hoy en día aquí o en cualquier país, donde tú no tienes que salir de tu casa para que te cuenten. Los empadronadores van a tu casa y te hacen las preguntas, cuántos son, qué trabajan, y te hacen todas las preguntas pertinentes, pero tú no tienes que salir de tu casa. En este caso, el censo era diferente. Tú tenías que ir a la ciudad que te correspondía de acuerdo a la tribu o a la nación que eras tú. Como José era de Judá, de la casa de David, tuvo que ir a la ciudad de Belén. A la ciudad de Belén, dice, por cuanto era de la casa y familia de David, Judá. O sea, él tuvo que ir allá, empadronarse. Y él no podía ir solo, él tenía que llevarse a María. María se supone que era de la misma nación de José. Ya eso lo vimos en clases pasadas, que normalmente ellos se casaban entre las mismas tribus. Ellos no se mezclaban en tribus. Ellos se casaban en las mismas tribus. Entonces José tuvo que haberse casado con María, siendo de la misma tribu de Judá, y era de la casa de David, o descendencia. Y cuando veamos la descendencia o la genealogía de Jesús, vamos a ver porque Lucas
se hace una genealogía completa de Jesús, desde Dios hasta José, de donde sale toda su genealogía. Y vamos a ver por qué en la Biblia se escribe la genealogía, o sea, cuál es el interés que podemos tener nosotros en saber la genealogía de Jesús, o del caso de José, porque al final José no era el padre de Jesús, pero viene de esa descendencia, que es la descendencia de David. Según las profecías, él tenía que nacer de esa casa de David. Ahora ellos fueron para ser empadronados, o sea, el César quería contar cuántos ciudadanos tenía su imperio. Y fíjense que este primer censo, según lo que dice el versículo 2, se hizo durante el gobierno de Cirenio en Siria. Cirenio en Siria. Y por ese gobierno de Cirenio en Siria, muchos han podido sacar la cuenta de más o menos cuál fue el tiempo o el año del nacimiento de Jesús. Y por eso más o menos se identifica cuál fue el año en que nació Jesús. Más o menos la gente sabe cuánto tiempo gobernó Cirenio, según los historiadores antiguos. Eso no es tema para nosotros, pero sí se ha determinado más o menos la fecha del nacimiento de Jesús por este dato que da Lucas, que es el único que da este dato aparentemente. Entonces José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Esa ciudad de Belén ya estaba profetizada. De ahí iban a ser el Salvador. Las cosas no sucedieron por casualidad, las cosas no sucedieron porque Augusto César quiso hacer un censo o empadronar a los ciudadanos de su imperio, sino que Dios ya había profetizado que esto iba a suceder de esta manera. Belén iba a ser la ciudad donde iban a nacer el Salvador. Y no solamente iban a nacer en Belén, sino que iban a nacer en la mayor pobreza que podía nacer un ser humano. Fíjense que ellos llegan a Belén y cuando llegan allá para ser empadronados en esos días, dice que María estaba encinta, estaba embarazada aparentemente, ya tenía los 9 meses de embarazo cuando se pide este empadronamiento de parte de César. Dice que cuando llega allá, ella da a luz, o sea, siente los dolores y tiene que dar a luz. Y imagino cuando la desesperación de José, cuando María le empiezan los dolores de parto y no consigue dónde atenderla, porque había mucha gente en Belén en ese momento, porque mucha gente había viajado a esa ciudad para ser empadronado. Imagino que todos los alojamientos que podían existir en la ciudad estaban llenos y para ellos no había lugar en el mesón. O sea, no había espacio para que ellos pudieran quedarse en el mesón, que eran aparentemente sitios donde habían habitaciones donde la gente se podía quedar, los viajeros por lo menos se podían quedar. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre, hoy en día escuchamos pesebre y se nos viene a la cabeza el nacimiento que uno arma en diciembre, o que armamos nosotros en diciembre, que ponemos a José, a la Virgen, al niño Jesús, a la vaca, el buey, y poníamos el pesebre. Ese era el pesebre, que era todo lo que es el relato del nacimiento. Pero un pesebre era el sitio donde los animales comían o bebían. Era un sitio donde se guardaban animales, en este caso las ovejas o los bueyes, se guardaban en esos sitios y ellos comían en esos potes o en esas cajas que eran llamados pesebres. Y ahí fue donde acostó José al niño Jesús. Entonces, fíjese, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Dios creador de todo el universo, creador del mundo, que creó todas las cosas, nace en la más extrema pobreza que puede nacer un ser humano, acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y Lucas hace el énfasis de que no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos en el mesón, no había espacio para que se quedara. Entonces, uno se imagina la escena en ese momento, José buscando dónde meter a María, dónde llevar a María con sudor de parto. No era como hoy que de repente tenemos hospitales, tenemos clínicas, que tú puedes llevar a una mujer en dolores, de repente la traslada al hospital o a la clínica y la atienden. Pero en ese momento no existía eso, existían las parteras. Las parteras son las que atendían los partos. Él estaba en una ciudad donde no era su residencia, aunque él era de ahí, pero no era donde él vivía. Amor no tenía el conocimiento o de personas que pudieran ayudarlo en el parto. No tenía gente que pudiera recibirlo en su casa. Amor no conocía personas para que lo recibieran en su casa.
Entonces uno se imagina la situación en ese momento y no era fácil para José y para María, claro que era la que estaba en dolores, pero él como responsable, como el padre de la criatura, él tenía que resolver. Y imagino que lo que más tenían a mano era un establo, donde estaban los animales, donde estaba el monte seco, no sé cómo sería eso, y el pesebre, que era el único sitio que utilizaron como cuna, como sitio donde poder poner al niño y acostar. Hay un dato importante en este versículo 7 y que tenemos que tomarlo en cuenta, y es que Lucas, cuando habla de que dio a luz a su hijo, dice que era su hijo primogénito. Y primogénito significa primero. O sea que era el primero de quién. Aquí está hablando de María. María dio a luz a su hijo primogénito, o sea, dio a luz a su primer hijo. Por tanto, si fuera él el único hijo de María, tendría que decir su hijo unigénito, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, hablando de Jesús como hijo de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, porque es el único hijo de Dios en cuanto a que fue engendrado por Dios. Pero en este caso, de María, habla de que es su primogénito. Por tanto, si es su primogénito, es porque Lucas tenía información de que María tendría otros hijos, o ya tenía otros hijos, porque cuando él escribe este evangelio, ya por el año 80 se estima, ya él conocía toda la historia de la familia de Jesús. Conocía cuántos hermanos tenía o cuántas hermanas, como nos narra Mateo en el capítulo 13. Vamos a ver con Mateo capítulo 13. 13, versículo 55, para no leerlo todo. Mateo 13, 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces aquí Mateo, él nombra o habla de los nombres de los hermanos de Jesús. O sea, dice que María tenía otros hijos que eran hermanos de Jesús, que uno se llamaba Jacobo, el otro se llamaba José, el otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. Y había otras hermanas también. Tenía hermanas, aunque no dice cuántas hermanas eran, ni dice cuál era el nombre de las hermanas, pero dice que eran hermanos. O sea, que ella tuvo otros hijos y es natural. Es natural. Mateo cuando habla del nacimiento de Jesús, dice que José no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con María hasta que tuvo a su hijo unigénito, primogénito, perdón, a su hijo primogénito. Esto es lo que dice Mateo. Un momentito, Mateo. Versículo 25, capítulo 1, versículo 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José respetó la virginidad de María hasta que tuvo el bebé. Pero el hasta significa que hubo un término. O sea, ahí terminó. Tuvo el bebé y ya entonces empezaron las relaciones maritales, como es natural en cualquier matrimonio. Es natural que un esposo y una esposa tengan relaciones matrimoniales y tengan otros hijos y tengan hijos. Es natural. Sabemos que Jesús no fue hijo de José, él fue engendrado por el Espíritu Santo, según mismo le anunció el ángel Gabriel a María, y que ella era virgen, porque ella misma dice, ¿cómo podrá ser hecho esto si yo no conozco varón? Porque lo natural es que para quedar embarazada tiene que ser un hombre y una mujer, y tienen que estar juntos los dos, ¿verdad? Y ella le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser hecho esto? Pues no conozco varón, significa soy virgen, no he tenido relaciones con nadie. Entonces, José respetó la virginidad de María hasta que tuvo a su hijo primogénito. Y fíjese que lo vuelve a nombrar Mateo, así como lo dice Lucas, tanto de José como de María, fue su hijo primogénito. Entonces, es una manera de saber que María realmente no fue, como enseñan otras doctrinas por ahí, de que María permaneció virgen hasta su muerte o hasta su ascensión, porque ya la Iglesia Católica dice que ella fue ascendida al cielo sin ver muerte. ¿No? Es una doctrina católica, pero realmente la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que ella tuvo su hijo primogénito.
y primogénito significa primero. Y ya Mateo mismo nombra quiénes son los hijos de María, tanto los varones, y también que tuvo hermanos. No sabemos cuántos hermanos, pero sí tuvo hermanos. ¿Algún comentario hasta acá sobre esto? ¿Alguien que quiera participar o aportar algo que se me haya pasado? Estoy leyendo, Agustín, la versión PDT y la traduce el capítulo 1 de Mateo 25. Y no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que dio a luz a su hijo, y José le puso por su nombre Jesús. Exacto. Es que no la conoció, es lo mismo, el mismo que cuando vamos a Génesis, cuando vemos a Adán y Eva, el capítulo 4, versículo 1, cuando vemos a Adán y Eva, dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Entonces dice, conoció a Adán a su mujer Eva, ¿Cómo la conoció? No fue que se la presentaron. Es una relación íntima que tuvieron Sí, los dos. Tuvieron aquí relaciones sexuales. ¿Perdón? aquí lo traduce, Agustín, en PDT Génesis 4:1. El hombre tuvo relación sexual con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo, he tenido un varón con la ayuda del Señor. Sí, bueno, eso es la traducción, o sea, es la traducción clara, pues, pero entendemos que significa eso. Y es natural que un matrimonio tenga relaciones, es natural, pues. El mismo Dios cuando le dijo al hombre y a la mujer, le dice, ahora multiplicaos, como le dijo al hombre, ¿verdad? Multiplicaos. ¿Y cómo se multiplica el hombre? Es la única manera. Primero, o sea, Dios empieza todas las cosas milagrosamente. Dios primero hizo al hombre del barro, del polvo de la tierra. De la costilla sacó una mujer y después le dijo multiplicaos. Y la multiplicación ya era por relación, igual como hizo los animales, igual como hizo las plantas. Las plantas la hizo todas milagrosamente. La mata de mango la hizo mata de mango una vez, pero después la mata de mango tenía que dar semilla y tenía que dar fruto, y de ese fruto iban a hacer otra mata. No es que Dios iba a seguir haciendo matas de mango, ya tenía el fruto. Entonces, es la manera como Dios ha establecido que las cosas sigan su orden, pues, sigan creciendo, o se multipliquen. Pues. Y fue la orden que Dios dio, multiplicados y juzgados. O sea, multiplicados. Tenemos que multiplicarlos. Y la multiplicación tiene que ver con esto. Entonces, es natural que un hombre con una mujer que sea su esposa tengan relaciones matrimoniales, relaciones sexuales. Que la Biblia habla de ellas como conocer, que es la relación más íntima que puede existir entre dos seres humanos, que es las relaciones sexuales. Entonces es natural que esto suceda. Una Ok. vez llegó un señor Por fin, dígame, hermano. y pedías comentario. Más que quería recordarles que ahí en Mateo 24 está anunciando de Jesús que van a decir, van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, que no lo son, ¿verdad? Engañándonos. Y cuando vemos el día de hoy, esta genealogía y este relato tan detallado es importantísimo, porque el Cristo de muchas partes del mundo evangélico no reconoce la virginidad de María. Es más, muchas veces nos habla alguien y nos dice, ustedes no creen en la virginidad de María, los católicos. No, sí sabemos que era virgen. No siempre virgen, pero que sí fue virgen porque la palabra lo dice. Y entonces la otra cosa es esa, o sea, el Cristo de nosotros es un Cristo que está en la genealogía completa aquí y que es hijo de esta María, específicamente la que fue virgen hasta que conoció a José, después de que nació. No es el Cristo que la gente cree que es hijo de una mujer que se llama María, que no era virgen, y no es Cristo tampoco el Cristo que nació de una Virgen María para siempre Permanente. virgen. Fue virgen por siempre. Esos dos Cristos son falsos, porque ellos te dicen, no, es un mismo Dios, es un mismo Cristo, es la misma Biblia. Y tenemos que decirle, bueno, pues vamos a ver si es cierto, porque el Cristo tuyo es diferente al mío, ¿verdad? Así de importante es. Exactamente. Gracias. Entonces eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo muy claro porque es lo que la Biblia enseña. Y tenemos que limitarnos a lo que la Biblia enseña. Y es lo que tenemos Agustín, que hacer.
Dígame. Estoy leyendo la traducción de Dios habla hoy y le quita al versículo, mira cómo lo dice, o sea, lo alteran un poquito. Y sin ¿Cuál? haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José le puso por nombre Jesús. O sea, le quitaron la palabra hasta. Léelo otra vez, que no lo capté muy bien. Dios habla hoy. Mateo capítulo 1, verso 25. Y sin Ajá. haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a un hijo, al que José le puso por nombre Jesús. Está bien, sin haber tenido, está bien. Lo que pasa es que la versión de Reina Valera habla de que no la conoció hasta. Y el hasta significa que sí la llegó a conocer, pero hubo un momento en que hasta un No, momento que pero no la conocer conocía. aquí, aquí la palabra conocer No, yo sé. es tener relaciones Sí, sexuales. entiendo. Sí, yo lo he visto. Fíjate, nueva versión internacional, Agustín. La NBI sí la traduce como es, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, ahí sí añadieron esa parte. Inclusive lo añade Reina Valera y la PDT también lo añade. O sea, el tema de Dios habla hoy, como es la Biblia católica, acomodaron un poquito el versículo. Sí, bueno, eso sucede. Pero es que fíjate, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, es decir, que no tuvo relaciones. No, pero hasta, no la conoció hasta. O sea, es lo que dice la Reina Valera. Hasta significa que hubo un momento que sí la conoció, pues. O sea, que eso es lo que significa. O sea, pero entendemos que es normal y natural que un matrimonio tenga relaciones. Y si tiene relaciones, también es natural que tenga hijos, a menos que sea estéril. Pero ya María sabíamos que no era estéril, que ya tenía un hijo. Aunque fuera el Espíritu Santo, pero tuvo un hijo. No, pero está bien aquí explicado, porque dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, como diciendo, ella, el hijo que ella tuvo no fue de José. No, eso lo entendemos, Marlene. O sea, lo que estamos diciendo es que José sí tuvo relaciones con María. Ah, no, claro, la misma Biblia aquí, Bueno, y también Dios habla hoy, dice que bueno, los hermanos de Jesús. No, pero en ese versículo, Ah, no, en en este ese no. versículo, Pero ahí nos más dice que adelante él tuvo relaciones con ella. No. En Reina Valera sí lo da a entender, pues, es lo que estamos diciendo. Ahí está Marlene. Hola, hermanita, Dios te bendiga. Amén. Ok, entonces, ¿algún otro comentario? ¿O continuamos con el versículo 8? Hasta aquí estamos bien. Ok. Habían pastores, bueno, ¿quién lo puede leer? Del versículo 8 hasta el versículo 20. Alguien que pueda leer versículo 8 al versículo 20. Amén, varón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra trae paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios con todas las cosas con que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, este es un dato también que da Lucas, que es importante para nosotros. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño.
La tradición católica dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre en la región de Nazaret es invierno, como en todas las partes norte del mundo. Por tanto, si era invierno, ellos no podían estar velando las vigilias de noche de su rebaño. Los rebaños en invierno estaban guardados dentro de los rediles, dentro del redil, que era donde cuidaban a los rebaños. No podían pastorear por el frío, que hacía mucho frío en esas regiones, pero regiones norte. Por tanto, no pudo haber nacido en diciembre Jesucristo. Según cálculos que la gente ha hecho con el caso este de Cirenio, ¿verdad? Como gobernador de Siria, esas cosas. O por el rebaño, o por los pastores, o por lo que sucedió, se dice que pudo haber sido alrededor de octubre, o a principios de octubre, algo así. Pero el caso es que no hay una fecha precisa de cuál fue el día del nacimiento de Jesús. La tradición católica lo convirtió el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Y utilizaron esa fecha porque existían fiestas paganas, que eran las fiestas del dios Sol, que era lo que era el solsticio de invierno, donde se celebraba al dios Sol, porque era el momento, el solsticio de invierno significa que era el momento en que los días, las noches dejan de alargarse y empiezan a cortarse. O sea, los días empiezan a ser largos a partir del 25 de diciembre, cuando empieza el sol o los días a ser más largos. Y vemos que en verano, en la parte norte de Estados Unidos y aquí en Europa, vemos que los días son largos, por lo menos en junio, julio, son casi las 10 de la noche y sigue estando de día, porque los días se empiezan a alargarse en las regiones norte. Entonces el solsticio de invierno tenía que ver con eso, que era cuando la fecha en que el sol permanecía más tiempo, o la claridad permanecía más tiempo. Y eso comenzaba a partir del 25 de diciembre. Entonces se hacía una fiesta pagana al dios Sol. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica para convertirla en una fiesta cristiana? Convirtieron esa fecha en el nacimiento de Jesús, para que la gente celebrara, en vez de celebrar a un dios pagano, celebraban a un dios cristiano, que era Jesús, en este caso. Y por eso convierten el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, pero realmente nadie tiene esa información de cuál fue la fecha exactamente en la que nació. Lo importante para nosotros los cristianos no es la fecha, lo importante es que nació, es que vino al mundo. Y es por eso que yo decía que el capítulo 2 es la historia o lo más importante que ha sucedido en la humanidad, lo que conocemos, que fue el nacimiento de Jesús. Entonces estos pastores estaban en la noche velando o cuidando su rebaño y se le aparece el ángel. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora dice, un ángel del Señor. ¿Quién sería este ángel? Sabemos que el ángel que se le aparece a Zacarías y a María fue el ángel Gabriel. Ahora aquí no aparece el nombre del ángel, pero dice que el ángel le dice a ellos que no tengan, primero le dicen que no tengan miedo, claro, se aparece un ángel, entonces imagínense uno o los pastores en la noche cuidando su rebaño y de repente se aparece una luz y aparece un ángel y le empieza a hablar, claro, cualquiera se asusta, o sea, es normal que la gente se asuste, porque es algo sobrenatural y cualquier cosa sobrenatural da miedo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les traigo buenas noticias. Les traigo buenas de gran gozo, que serán un gozo para para todo el mundo en este caso. Dice, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice, os ha nacido hoy un Salvador. Un Salvador. De repente ellos no entendieron eso. O no supieron entenderlo. ¿No? ¿Qué significaba un Salvador? O la razón por la que el ángel le dice que ha nacido un Salvador. Pero nosotros sí sabemos cuál era la razón por la que había nacido un Salvador y por qué era un Salvador. El mensaje que yo siempre le doy a las personas cuando les predico el Evangelio. Y yo siempre empiezo con este texto, me gusta empezar siempre con este texto, porque la buena noticia es que le nació un Salvador, porque normalmente el mundo cree que no necesita un Salvador, porque
Si tú le preguntas a las personas dicen, yo soy bueno, yo no cometo pecados, yo hago las cosas bien, yo me porto bien, yo hago buenas obras, yo no necesito, yo voy para el cielo cuando me muera. Entonces, aquí uno puede indicar a las personas que sí necesita un Salvador, a pesar de que tú creas que eres bueno, porque aunque no hay nadie bueno. ¿Por qué necesita un Salvador? Porque el Salvador, ¿qué hace? Salvar. ¿Y por qué el Salvador te tiene que salvar? Porque estás en un peligro. ¿Y por qué el Salvador te tiene que salvar de un peligro? Porque no te puedes salvar solo. Porque si te pudiera salvar solo, no hace falta que venga el Salvador. Entonces el Salvador te salva porque estás en un peligro de muerte del cual no puedes salir solo. Eso es lo que yo le digo a la gente. Estás en un peligro de muerte del cual no puedes salir solo. Necesitas a alguien que te salve. Y Jesús vino como nuestro Salvador. Y fue lo que le dijo a los ángeles. De repente ellos pensaron, bueno, amor viene a salvarnos de Roma, del Imperio Romano. O viene a que el pueblo de Israel sea el pueblo predominante en el mundo, es el pueblo que domine al mundo. Pero sabemos nosotros cuál era realmente la razón por la que Jesucristo vino y cómo nos salvó, de qué manera nos iba a salvar y de qué nos iba a salvar. Ellos jamás podían entender que el Salvador nos venía a salvar del pecado. Es como le dice hoy uno a las personas hoy en día. El problema del mundo es el pecado. Pero la gente dice, bueno, pero ¿qué pecado? Todo el mundo comete pecados. Y lo ven como algo tan natural y tan común que ya le dan poca importancia a eso. Pero para Dios fue tan importante. El pecado es tan destructivo que costó la sangre de Cristo. O sea, tuvo que sacrificarse Cristo por el pecado, para salvarnos del pecado. Es lo que le decía el ángel a José en Mateo capítulo 1. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la revelación que le dio el ángel a José. Nunca le dijo, él salvará a su pueblo del Imperio Romano. De sus pecados. Sino de sus pecados. O sea, José estaba claro. El ángel se lo aclaró. Él no viene a salvarlos a ustedes del Imperio Romano. O sea, el problema de Dios no es con el Imperio Romano. El problema de Dios no es con el mundo. El problema de Dios es con el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios. Porque para Dios el mundo pasa. Lo que viene es eterno. Para Dios la eternidad es lo importante. Y es para la que debemos prepararnos y para la que Cristo vino a prepararnos. Para ese momento en el cual tengamos que presentarnos ante el trono de Dios para rendir cuentas. Entonces, hoy nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínense qué habrán pensado los pastores en ese momento, porque ellos sabían lo que significaba un pesebre. Pero ¿dónde se le ponía la comida a los animales? Exacto, ¿dónde se ponía la comida a los animales? Entonces ellos sabían lo que significaba un pesebre. Entonces, como un ángel de Dios, rodeado de luz, dice que nos ha nacido un Salvador y que la señal que Dios nos da de que ese Salvador es enviado de Dios es que lo vas a encontrar envuelto en pañal, acostado en un pesebre. O sea, si venía de parte de Dios, si era el Salvador que Dios le estaba enviando, él tenía que estar en un hotel 5 estrellas. Es lo que yo hubiera pensado. Tenía que estar en un sitio esplendoroso, o sea, el mejor sitio para él, porque venía enviado de Dios, era el niño, el Salvador que estaba naciendo. O sea, ¿cómo ellos podían comprender que el Salvador venía de esa manera? O sea, estaba en esa manera, un pesebre acostado, envuelto en pañales. Y fíjese lo que aparece después en el versículo 3. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía. Fíjese que aparece no solamente el ángel que les está hablando a los pastores, sino una multitud. Y multitud significa miles. Miles de huestes que eran ángeles que alababan a Dios. Fíjese que era tan importante el acontecimiento que estaba sucediendo en el mundo, que hay una hueste, según miles de ángeles se aparecen y empiezan a alabar a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alabando a Dios, paz para con los hombres. Dios venía a hacer las paces con los hombres. Y la manera como Dios podía hacer la paz, darnos paz y hacer las paces con nosotros, era que alguien pagara por nosotros.
que alguien pagara el pecado que debíamos pagar nosotros. Y eso lo iba a hacer ese niño que estaba naciendo, ese niño que estaba en un pesebre, que había nacido de la manera más pobre que podía nacer un ser humano. Y cuando los ángeles se fueron, fíjense que los ángeles, ya te hablo en plural, o sea que no solamente estaba el ángel que le estaba hablando, sino que las huestes celestiales eran ángeles también. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjense que ellos estaban claros que el que le estaba manifestando eso era Dios. Vamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos está manifestando. Ahora, ¿por qué Dios se toma la molestia de anunciárselo a unos pastores? ¿Por qué no fue y se lo anunció al sumo sacerdote, a los levitas, a los que ministraban en el templo? Fíjense que Dios siempre toma en cuenta a los más humildes para estas cosas. Es como decía Jesús: se lo revelaste a los niños porque así te agradó, Padre, cuando Jesús hablaba con Dios, con su Padre. Escondiste estas cosas de los sabios y se los revelaste a los niños. Y estos eran como niños, porque eran personas que no tenían ningún tipo de cultura, eran pastores, simplemente cuidaban ovejas. Y además, el que era pastor era considerado como un trabajo de las más bajos, de los más bajos, de los más degradantes, pues, el ser pastor de ovejas o pastor de un rebaño. Y fíjese que Dios utiliza a estos pastores para anunciarle la noticia más importante del mundo, que era el nacimiento de Jesús. Ellos se sintieron privilegiados, me imagino. Se sintieron súper privilegiados el hecho de que Dios les haya mostrado esto, los haya escogido a ellos para anunciarles esto. Dice: vinieron pues apresuradamente. Claro, y cualquiera hubiera hecho lo mismo. O sea, a mí me anuncia, viene un ángel y de repente hay una hueste de ángeles, de millares de ángeles que empiezan a cantarle, alabando a Dios, y yo escucho todo eso y veo todo eso y veo el mensaje del ángel. Yo tengo que salir corriendo también. Yo dejo las ovejas ahí. Ya las ovejas no son importantes. Yo salgo corriendo a ver qué fue lo que voy a ver al niño. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Se fueron directamente para allá a ver al niño que había nacido. ¿Y quién estaban ahí? No había mucha gente. No había mucha gente ahí en ese parto. Me imagino que el que asistió el parto de María fue el mismo José, porque ahí a lo no conocían parteras o no tuvieron el tiempo de buscar una partera para asistir a María. O a lo mejor sí, no se sabe, pero la Biblia no lo revela. Pero los que estaban ahí en ese sitio, en ese sitio donde se guardaban animales, donde los animales comían o pasaban los inviernos, era José, María y el niño en el pesebre, acostado en el pesebre, envuelto en pañales como el ángel se lo había revelado. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién se lo dieron a conocer? A María y a José, que estaban ahí. Mira, estábamos velando, estábamos cuidando las ovejas allá en la noche, venimos de allá, y se nos presentó un ángel y nos dijo todo esto. Entonces se lo revelaron a María y a José, aunque ellos ya sabían quién era ese niño. María sabía quién era ese niño, José sabía quién era ese niño. Sabían lo especial que era ese niño y quién era el niño, que era el Hijo de Dios. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Fíjense que aparentemente los pastores, cuando fueron corriendo, no solamente fueron a ver a María y a José, sino que empezaron a publicar, a decir lo que había sucedido. Porque a los únicos que se le apareció el ángel fueron a los pastores. No fue a todo el mundo. Entonces, ¿cómo llegaron después las demás personas a ver un niño que había nacido en un pesebre? ¿A quién se le ocurre ir a ver un niño que nació en un pesebre? O que estaba acostado en un pesebre, o que había nacido en un establo. Eso no lo hacía nadie. Para que la gente fuera hasta allá a verlo, es porque los pastores hablaron, los pastores comunicaron, predicaron lo que los ángeles les habían anunciado. Dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella meditaba en su corazón, guardaba todas estas cosas porque ella sabía quién era Jesús. Ella sabía quién había nacido. Ella sabía cómo había nacido, cómo había sido engendrado. Ella sabía todas las cosas y ella simplemente se las guardaba en su corazón. Yo creo que los únicos que sabían eso
era José y María, porque se les reveló el mismo ángel, o Dios mismo se lo reveló a José en sueño, y a María el ángel Gabriel que se le apareció. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces el propósito era que los pastores hablaran, los pastores comunicaran, porque ¿qué sentido tendría que los pastores simplemente fueran a ver al niño? La idea era que los pastores hablaran, comunicaran lo que habían escuchado, lo que se le había revelado por medio del ángel que se le apareció, y cuando vieron la multitud de las huestes celestiales que alababan y glorificaban a Dios. ¿Comentarios? 9 y 7. Tarde. Agustín, estoy leyéndolo aquí y me llama la atención de esa parte que María estaba meditando y guardando eso en su corazón. Me dice esta versión que tengo aquí, que María estaba reflexionando todo lo que acontecía y trataba de entenderlo. Eso estaría bien, esa traducción, Agustín. Yo creo que no, o sea, entenderlo porque ya, o sea, eso era difícil de entender. Sabemos que esas cosas eran difíciles de entender. Hoy las entendemos nosotros porque ya tenemos toda la revelación. Pero ellos, a lo mejor era difícil, pero ella sabía quién era el niño. Ella sabía dónde había salido ese niño, o sea, quién había engendrado ese niño. Ya tenía todo eso claro porque eso le fue revelado. Y ella era virgen cuando quedó embarazada. Entonces, ella sabía. Ahora, entender todo lo que iba a pasar, eso era difícil de entender. Ni ella misma lo sabía. Ella jamás se le imaginó que Jesús tenía que morir en una cruz. Eso jamás le imaginó que le pasó por la cabeza a María. Pero sí sabía que era el Mesías, sí sabía que era Jesús, que era el Hijo de Dios que estaba naciendo. Eso lo sabía ella y lo sabía José también. Y los ángeles que se les reveló por medio perdón, a los pastores se les reveló por medio de los ángeles. Y eso para que lo publicaran. Por eso la gente llegó a ver al niño en un pesebre. En un pesebre, imagínate, el sitio más pobre que podía existir en una comunidad. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Creo que ya por hoy. Bueno, Roberto. Hermano Roberto. Y cuando preguntabas por qué a los pastores se les avisó primero, seguramente los pastores no tenían palanca o entrada para hablar con Herodes. Necesitaban permiso para solicitar audiencia. Entonces Herodes no se enteró luego. Herodes no se entera hasta que vienen los magos del oriente, ¿verdad? A avisarle. Y cuando se entera, manda a matar a todos los niños ahí en Belén, ¿verdad? Sí. Es un poco pesado. O sea, quizá todo eso también es parte de la protección específica que Dios está haciendo para proteger la vida de ese niño. Es el Sí, Hijo de Dios, probablemente ¿no? puede haber sido eso. Posiblemente, nada más estoy especulando, ¿no? Sí. Estoy especulando de esa situación, porque Herodes, hasta que se entera por boca de los magos, es cuando vienen en esa época. Ahora todavía estaban en Belén, recién nacido, y María y José, porque se les avisa que se vayan a Egipto, ¿verdad? O sea, no sé cuánto tiempo se quedaron en ese pesebre. No creo que mucho tiempo. No, probablemente el pesebre es solamente cuando el nacimiento, después se fueron a otro sitio, imagino yo. Porque fíjate que Herodes manda a matar a los niños hasta 2 años, o sea, menores de 2 años. Según pero el tiempo que los magos habían inquirido de la estrella. O sea, que según el niño había nacido hace 2 años, aparentemente. Porque él manda a matar a los niños todos de 2 años para abajo, para tratar de salir de ese rey que había nacido. Porque para él, fíjense que ellos siempre pensaban en las cosas del mundo. Para ellos el rey era el que iba a sustituir a Herodes. O sea, nunca pensaron en las cosas espirituales. Y él tenía su fuente de información y contaba también con los sacerdotes. Sí, Y con claro. los escribas, y que lo leyeran en la palabra, en la Biblia, para Exacto. poder averiguar dónde estaba todo esto. Y la segunda cosa, nada más para irnos ya, guardar las cosas en tu corazón puede tener dos significados. Uno, que te conmueva, que lo tomes a pecho, como quien dice, o sea, que tomando las cosas en serio. Y la otra es tenerlo presente como memoria, ¿no? Que no entre y salga nada más como cualquier evento, sino estas cosas son cosas que se quedaban
en la mente, en el ser interior de María. Eso nada más como comentario, tampoco es cosa que hay que es la forma que yo lo trato de entender. Sí, sí, bueno, claro. Posiblemente. Sí, claro, Tienes razón. sentido. Claro, claro. Posiblemente. Bueno, entonces la semana que viene, el próximo lunes, vamos a ver la presentación de Jesús en el templo. Vamos a ver el capítulo, vamos a continuar con el capítulo 2, del versículo 21 en adelante, a ver hasta dónde llegamos. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Ya con esto creo que finalizamos por el día de hoy el estudio. Y si alguien quiere comentar, puede hacerlo ahora o calle para siempre. No, mentira, pueden hablar. Me da mucho gusto verte, Minexis. El que dirija la oración, que ore por él, por favor, y toda su familia.